Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La palabra de Dios nos dice que antes que tú nacieras, ya Dios te conocía, te había elegido y dispuso un plan para ti. Los planes de Dios son siempre para tu bien y no para tu mal. Él desea lo mejor para tu vida, como también para tu familia. Su deseo es salvarte, bendecirte, sanar tus enfermedades, liberarte de todo lo que te oprima, darte vida en plenitud y sobre todo que puedas tener una relación profunda, íntima, personal con Él. Confía en el plan de Dios y toma tu lugar en ese maravilloso plan. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículo 21 y siguientes, hasta el 19:1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así también hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Qué difícil es perdonar. Alguien dijo una vez que perdonar es una idea muy noble hasta que somos nosotros los que tenemos que perdonar. Hasta que nos llega a nosotros el turno de perdonar. Y es que seamos sinceros, perdonar no es fácil. Duele, cuesta perdonar. Cuando alguien te ha herido, te ha lastimado, te ha hecho daño, se ha burlado de ti. Es difícil y pareciera ir en contra de nuestra naturaleza el perdonar. Sin embargo, Jesús hoy, a través de esta narrativa sencilla pero profunda, nos invita a actuar con compasión y con generosidad y grandeza de corazón hacia aquellos que nos han ofendido. ¿Cómo comienza hoy este evangelio?
con Pedro, haciéndole una pregunta muy clásica, muy práctica, de sentido común. La pregunta de Pedro es muy sencilla. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esa persona que me ofende, a mi hermano que me ofende, a la persona que me hace daño? Pedro sabía y había escuchado a Jesús hablar sobre el perdón. Es como si Pedro le está diciendo a Jesús: entiendo que me dices que tengo que perdonar. Sí, ya tengo la idea. Sé lo importante que es. Sé que lo tengo que hacer. Pero ¿cuántas veces? Hasta 7 veces. Pedro sabía y creía que perdonar era importante, pero también él creía que tenía que haber un límite. Y para él 7 veces era más que suficiente. Creo que muchas veces nosotros estamos de acuerdo con Pedro en que tiene que haber un momento donde tú digas: ya no más. Me has hecho tanto que ya no te puedo perdonar más. Y creo que todos nosotros, los seres humanos, quizás hubiéramos anhelado que Jesús hubiera dicho: sí, llega un momento donde ya puedes sentirte tranquilo, tranquila, porque ya no le tienes que perdonar a la otra persona, porque ya le perdonaste suficiente. Sin embargo, date cuenta que la respuesta de Jesús es que no puede haber límites en el perdón. No te digo 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. El perdón es siempre un regalo ilimitado. No hay números. No podemos contar las veces en que le perdonamos al otro. Es una actitud siempre abierta por parte de nosotros. Así como Dios no lleva cuentas de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras maldades, nuestros delitos, sino que continuamente nos perdona. Cuando nosotros nos acercamos a Él y tiene misericordia, compasión de nosotros, de esa misma forma, en esa misma medida, nosotros tenemos que estar abiertos para mostrar compasión para aquel que nos ofende, para perdonar a la persona que nos ha hecho daño. No podemos contar las veces en que el otro nos ha ofendido o nosotros le hemos perdonado, porque el perdón es ilimitado. Miremos el rey en esta hermosa parábola, ¿sí? La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Miremos la actitud del rey. Estuvo dispuesto a perdonar una deuda exorbitante de aquel funcionario. Y cuando le pidió que lo perdonara, le perdonó, tuvo compasión de él. Esto nos muestra, ¿no?, la grandeza del amor de Dios, que ha perdonado nuestras deudas. Todos tenemos diferentes pecados y todos hemos experimentado la grandeza del amor, de la bondad, la misericordia de Dios. Creo que cada uno en conciencia puede sentir que ha tenido una deuda muy grande ante Dios y sin embargo esa deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, ha sido perdonada por Dios. Creo que es importante recordar lo que nos dice Romanos 3, 24 al 26. Dice el apóstol San Pablo de una manera tan poderosa: pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Date cuenta. Date cuenta. Ante Dios todos hemos pecado y estamos faltos de su gloria, va a decir el apóstol San Pablo en el versículo 23. Pero luego nos dice: pero Dios por su gran amor, bondad, gratuitamente nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Y dice allí enseguida:
Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. Qué hermoso. Ojalá nosotros pudiéramos tener siempre esa memoria para recordar cuánto Dios nos ha perdonado, cuánta paciencia nos ha tenido, para que podamos actuar de la misma forma como Dios ha actuado con nosotros. Qué tristeza aquel funcionario al cual el rey le perdonó, a pesar de tener una deuda exorbitante, inmensa, y sin embargo no le quiso perdonar a su compañero, que le debía una cantidad pequeña. Y sin embargo, date cuenta cómo lo trató. Lo agarró del cuello, comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El otro le imploró también que tuviera paciencia, que tuviera compasión. Y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Qué malvado. Y creo que todos estamos de acuerdo. Qué malvado. Tanto se le perdonó, pero cuando le tocó a él perdonar una deuda mucho más pequeña, rehusó hacerlo. Todos somos fáciles para que se nos perdone, para recibir el perdón, pero somos muy duros para ofrecerlo. Y creo que el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo que es importante que nosotros siempre tengamos gratitud. Gratitud ante la deuda que ha sido cancelada, pagada, perdonada por Dios. Y esa gratitud nos tiene que llevar a nosotros a perdonar las deudas de los demás. Solo el que tiene gratitud en su corazón por lo que Dios le ha dado y ha hecho por él, por ella, puede perdonar. El que rehúsa perdonar es porque está lleno de ingratitud. No ha valorado todavía lo que Jesús hizo por nosotros. Pero cuando somos conscientes de su gran perdón, de su gran amor, de su gran misericordia, esto nos mueve a perdonar. Hay que perdonar. Porque hay algo que a mí siempre me impresiona, y es lo que pasó con aquel funcionario que rehusó perdonar a su compañero. Cuando el rey se dio cuenta, lo hizo llamar. Y escuchen lo que dice el versículo 34 una vez más. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Hay consecuencias cuando no perdonamos. Hay consecuencias cuando no perdonamos. Nunca te olvides de eso. Aquel hombre sufrió y fue castigado porque rehusó perdonar. Hay consecuencias muy negativas para tu vida cuando rehusas perdonar a tu hermano. Consecuencias que pueden ser fatales muchas veces. Qué difícil es cuando nosotros no queremos perdonar y nos llenamos de rencor, de resentimiento, de rabia, de enojo. Esto nos hace daño, un profundo daño en nuestra vida emocional, como también en nuestra vida espiritual, incluso en nuestra vida física. Date cuenta que hay consecuencias en tu vida cuando no perdonas. Consecuencias aquí, consecuencias allá. Consecuencias en este mundo y en la eternidad. Por eso es importante perdonar, porque también nos hace bien. Produce un gran bienestar emocional y espiritual para nuestras vidas. Es fundamental perdonar. Y solo basta con recordar lo que Dios ya nos ha perdonado. No importa la magnitud del daño que otros se hayan hecho. Busca perdonar. Perdonar es un acto de gracia, es un acto de fe. Cuando tú perdonas, tú dices: confío en la justicia de Dios. Creo en su misericordia. Y decido perdonar porque Dios ha sido compasivo conmigo, porque Dios me ha perdonado. Y al hacerlo,
Estás transformando tu vida y estás transformando la vida también de la persona que te ha ofendido, de tu ofensor, de tu ofensora. Date cuenta que el perdón transforma vidas, la vida tuya que perdonas, pero también la vida del ofensor, de la ofensora. Perdonar es milagroso, es un acto muy liberador, sanador. Es un acto que transforma la dinámica de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones. Qué importante es cultivar siempre una actitud en el corazón de amor, de compasión y de perdón. Y creo que esto nos va a ayudar a tener relaciones mejores, más saludables, más estables con las personas a nuestro alrededor. Todos somos humanos, somos imperfectos, propensos a equivocarnos. Es fácil muchas veces herirnos, lastimarnos, hacernos daño los unos a los otros. Pero qué importante es cultivar siempre esa actitud de amor, de compasión y perdón. Alguien dijo una vez que quien se rehúsa a perdonar quema el puente sobre el cual tiene que pasar. No quememos el puente, mantengámoslo siempre allí, estable, bien puesto, porque sobre ese puente que es el perdón, todos tenemos que pasar, tarde o temprano. Y sobre todo, todos los días necesitamos ese perdón de Dios. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerzas para perdonar hoy a quien tienes que perdonar. Y que Dios te acompañe y te bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.